y darles atribuciones a los gobernadores, y yo creo que de paso también eliminar de plano los delegados presidenciales provinciales, que ya eso sí que eran como los que eran gobernadores, pero ya ahora son, no, es un enredo más o menos. ¿Salió alguna versión respecto a eso, Martín? Mira, así como humo blanco como tal, no salió. Lo que sí salieron aproximaciones para lo que va a ser el próximo gobierno del presidente electo Gabriel Boric, como lo conversamos en un principio y antes que salieran de la reunión. Uno de los puntos claves es la eliminación de los delegados presidenciales, pero también los gobernadores son conscientes que esto no puede suceder de un día para otro, porque para aquello se necesita una ley, debe pasar por el Congreso. Exacto. Y es ahí finalmente el Poder Legislativo el que debe eliminar la figura del delegado presidencial. Pero sí, dentro de los puntos que se conversaron y de lo que se puede realizar, es quitarles atribuciones gradualmente. Si en un principio, o si lo pensamos hoy en día, los delegados presidenciales, por ejemplo, están a cargo del transporte, de la seguridad de cada región. Pues bien, ¿qué es lo que se podría hacer en un futuro? Es quitarle quizás dichas atribuciones, entregárselas a los gobernadores regionales y que los próximos delegados presidenciales finalmente sean alguien que esté por debajo de los gobernadores, que traten de colaborar con los gobernadores, pero que no sea, y como lo dijo el gobernador de Magallanes, un sombrero para dos cabezas. Que los dos ocupen las mismas atribuciones o que los dos tengan relativamente el mismo poder dentro de una región, pero que las atribuciones sean o en un principio estén destinadas para uno. Porque todas las atribuciones que hoy en día se disputan los delegados presidenciales con los gobernadores están pensadas para una sola figura, para una sola cabeza, que antes fueron los intendentes, ahora se presume, y lo más probable es que sea para los gobernadores regionales, pero con la idea que aplicó también el presidente de la República, Sebastián Piñera, o con esta idea de quizás no quitarle todas las atribuciones a los delegados presidenciales, se sigue disputando, y sobre todo en espacios muy, muy importantes, como son el transporte, la seguridad. Claro. De hecho, hay un caso muy, muy puntual que para las elecciones del 19 de diciembre, ¿se acuerdan que la figura que tenía que estar a cargo del tema de qué pasaba con el transporte, con las micros? Claro, desde el gobierno central era la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hood, pero a nivel regional eran los delegados presidenciales, no eran los gobernadores. Y ahí también Claudio Rego fue y puso un poco el grito en el cielo y decir como ya, bueno, ¿saben qué? Esta figura debemos cambiarla para que finalmente nosotros como gobernadores regionales tengamos el poder absoluto y finalmente poder trabajar de forma más tranquila. O sea, de hecho pasó algo bien histórico, Max, con el tema de los gobernadores cuando fuimos a las elecciones. Fuimos a votar efectivamente por quienes fueran, Max, gobernadores regionales, sin saber el cargo, ni ellos mismos sabían la autoridad finalmente con la cual iban a poder gobernar las regiones. Era algo insólito. Sí, porque además ahí había como un manto de duda cuáles iban a ser las competencias, las responsabilidades. Y finalmente choca con la figura del delegado presidencial. Yo creo que eso obstruye el buen funcionamiento de la política, y creo que eso también se tiene que comenzar a aclarar, porque hay algunas decisiones legislativas que hay que modificar, algunos cambios, para que realmente los gobernadores comiencen a empoderarse del cargo, y la figura del delegado presidencial, que es más bien este vínculo con el gobierno para tratar de que no brillen, por llamarlo así, claro. no se destaquen los gobernadores. Hay una pugna política ahí, sí. Finalmente. Eso es en el fondo. Yo me acuerdo cuando Yarna Levin nos explicó el cargo de gobernador en el programa, hizo una clase, me acuerdo, magistral con pizarrón Yarna, y claro, nos explicaba que la legitimidad del voto popular es sumamente fuerte y poderoso. Sí. Y que no tengan las atribuciones, las responsabilidades y el poder ejecutivo que tiene el delegado presidencial es simplemente extrañísimo en Chile. Un poco más, una vez más a la chilena. Sí. Estaba Martín con el delegado, perdón, con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. Martín. Sí, pues estamos acá con el gobernador Claudio Rego y la pregunta viene de cajón. ¿Qué fue lo que se conversó en esta reunión? Y finalmente, ¿a qué puntos llegaron en consenso con el presidente electo Gabriel Boric? ¿Se elimina o no se elimina la figura del delegado presidencial? Buenas tardes. Buenas tardes, saludos aquí en el estudio. Bueno, hola, efectivamente, gobernador. Esta ha sido una reunión muy buena, muy significativa. El presidente de la República vino aquí al gobierno regional metropolitano a reunirse con los 16 gobernadores y gobernadoras de Chile, que acabamos de constituir nuestra asociación nacional, y le hemos entregado un documento en la cual le hemos establecido medidas que solicitamos, tanto administrativas, es decir, aquellas que no requieren proyecto de ley,
legales en los primeros 100 días y algunas más de fondo. Y lo que hemos escuchado de parte del presidente es reafirmar lo que ya nos había dicho como candidato en Concepción y en Iquique, en el sentido de que aquí se van a eliminar los delegados presidenciales, que la primera autoridad en las regiones es el gobernador y que en consecuencia, en la medida que se lo permitan las leyes, vamos a ir asumiendo todas las comisiones regionales de cambio climático, de operación de emergencia, de borde costero. Y lo más importante que le hemos pedido, que no nos traten a las regiones como ciudadanos de segunda categoría. Necesitamos autonomía y flexibilidad para poder invertir el dinero. Y cada región sabe bien dónde le aprieta el zapato. Entonces, ahí lo que le hemos planteado al presidente es la importancia de tener reuniones periódicas. Él se comprometió a tener 2 reuniones anuales con nosotros presencial, además de un comité de ministros que se va a relacionar con los gobernadores. Y además un conjunto de medidas que van desde las rentas municipales, autonomía presupuestaria, la eliminación del delegado, la presidencia de las comisiones, en fin. Y por supuesto, algo muy importante, que vamos a tener un diálogo político, cada gobernador con el presidente, para que se entienda a las autoridades regionales que el que coordina y la máxima autoridad de la región es el gobernador y gobernadora regional, y no el delegado que va a seguir existiendo por un tiempo mientras no se elimina. Eso le quería preguntar. ¿Hasta cuándo ustedes tienen más o menos pensado que va a seguir existiendo este rol de delegado que viene a ocupar un poco lo que era el intendente anteriormente? Y cómo planean o plantean ir quitándole poder finalmente para ustedes que fueron electos por el voto popular puedan ejercer el cargo finalmente? Porque hoy día lo veíamos a usted, en la época que estaba Felipe Guevara, lo veíamos a usted en una pauta y después aparecía Felipe y uno decía, pero ¿qué es esto? Y eso no solo pasa en la región metropolitana, pasaba en Valparaíso, ha pasado en todas partes. Entonces, ¿hasta cuándo usted cree que va a seguir existiendo este rol del delegado? Y si con esto también desaparece el rol del delegado presidencial provincial, que es un hecho que yo me sorprende. Mira, claramente te diría que lo que va a ocurrir es que el presidente se comprometió a mandar un proyecto de ley los primeros 100 días de su mandato para eliminar la figura del delegado tal como la conocemos. Es probable que subsista algún coordinador a nivel regional de parte del gobierno, cosa que está bien, pero no una autoridad que le dispute a la autoridad democráticamente elegida cuál es su rol de conducción y de coordinación. Ahora, mientras tanto, como hay que designar delegados porque es parte de la facultad legal, ahí el acuerdo es un diálogo político y una instrucción clara de parte del presidente que el rol de estos nuevos delegados, al menos en el primer periodo, mientras no se elimina su figura, va a ser la de apoyar y la de colaborar con el gobernador elegido, quien va a tener un rol en materia de coordinación. Ahora, interesante, también se comprometió a algo bien simbólico, que es que los edificios de las ex-intendencias van a ser entregados a los gobiernos regionales, que en el caso de nuestra región metropolitana significa que vamos a recuperar el edificio emblemático de la intendencia que está ahí en Morandé con Moneda, y que es un símbolo también de la importancia de este nuevo cargo en nuestro país. O sea, los gobernadores pasarían a ocupar los edificios de las intendencias, que era lo lógico, y de alguna manera los delegados que se han nombrado mientras dure este cargo serían unos colaboradores de ustedes, pero quienes tendrían el poder total serían los gobernadores. Claro, el gobernador, una consulta, porque yo creo que también la opinión pública merece cierta claridad. Hay cambios legales que hay que introducir para que mejor dicho, se empoderen en su totalidad los y las gobernadoras. ¿Podría usted aclarar esos cambios legales? Porque la gente puede decir, bueno, mira, en las próximas semanas ya los gobernadores van a tener el poder total. Pero no, hay un camino que trazar. O sea, mira, hay medidas que son administrativas, que dependen exclusivamente del presidente de la República, y hay medidas que requieren cambio legal. Por ejemplo, presidir el comité de emergencia de la región, presidir la comisión de cambio climático, el servicio de evaluación ambiental de la región, requieren cambio legal. Ahora, el principio que le hemos pedido al presidente es que todas las comisiones de carácter regional sean presididas por el gobernador o gobernadora regional, cosa que él ha aceptado, pero requiere modificación legal. Eso. Ahora, hay otras cosas que se pueden hacer administrativamente. Comisión de traspaso, flexibilidad, por supuesto, todo lo que dice relación con el nombramiento compartido en algunos casos de servicios públicos, las competencias. La ley hoy día permite que el presidente nos transfiera competencias a la región. Y en eso hay un acuerdo de que se va a hacer de manera compartida, es decir, el presidente de la República y sus ministros conversando con el gobernador regional de cada región para ver qué competencias le transfiere, no imponiéndola, sino negociándola.
Salió contento de la reunión, gobernadora. Entusiasmado, está muy bien. Entusiasmado. Está muy bien. Muy contento, estimada. Sí, no, se le nota, por eso le digo. El presidente confirmó todo lo que dijo en campaña, lo que es muy importante. Claro. Y yo creo que de verdad vamos a tener un presidente que es de región y que va a apostar por las regiones. Ahora me tengo que retirar. Le mando un Ojalá abrazo así grande. sea. Gracias, gobernador. Chao, Que esté gobernador. bien. Chao, Martín, gobernador. vamos a hacer lo siguiente.